blanco. De nuevo aquí con ustedes, Tiro al Blanco y Voz para el Cambio. En la Semana Mayor conversando con Narciso Isa Conde. Recuerden que en Semana Mayor no solo se comen habichuelas con dulce, no solo se hace un té. También es una ocasión, una semana muy propicia para tomarse el mejor café de la República Dominicana, Café Don Miolán. Bueno, y Don Miolán estuvo anoche por la casa para enviarle a Don Narciso su cafecito, porque Don Miolán no quiere que Narciso se salga de la buena ruta del café dominicano. Y siempre le manda el café Don Miolán a Don Narciso Isa Conde. Ya Juan Francisco, por supuesto, recibió el suyo. Los martes, el maestro Celedonio Jiménez publica un artículo siempre muy puntilloso, muy puntual, muy profundo, como es propio de un maestro como Celedonio, sociólogo, maestro meritísimo de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y a propósito entonces de la Semana Mayor, Celedonio publica un artículo en el día de hoy: Jesús, nuestra iglesia duerme. Y esto conecta con un comentario que fuera de cámara hacía Juan Francisco de la Rosa. Yo iba a comentar ahorita que, bueno, cuando Narciso sale del país, él siempre ha tenido así como la cara, el rostro de cura. Parecería que en su primera juventud o en su infancia fue monaguillo o algo así. Tiene esa cara. Entonces era fácil salir vestido de cura en los años duros de finales de los 60, después de la Guerra de Abril sobre todo. Celedonio Jiménez dice lo siguiente: Jesús, nuestra iglesia duerme. La iglesia cristiana duerme. Una parte dirigente de ella duerme en brazos del poder. Y allí donde controla el poder no hay amor ni ternura, tal como dice el teólogo brasileño Leonardo Boff. Una parte de la iglesia no ve en los pobres y oprimidos a Jesús. Celedonio, usted está duro. Una parte de la iglesia no ve en los pobres y oprimidos a Jesús. Hoy la opción por los pobres, por los trabajadores, es una decisión pálida, estando también la vida consagrada salpicada por el aburguesamiento, según lo denunció el Papa Benedicto XVI en mayo del año 2006. Otra señal de letargo de la iglesia cristiana es la ausencia de un diálogo comprometido y a fondo con la juventud para tratar sus principales problemas y aspiraciones. Y por ahí María se va, se acabó el jabón y sigue Celedonio Jiménez en esa profunda reflexión. Narciso, la necesidad de una alianza estratégica entre los cristianos y los marxistas en esta perspectiva de asumir como opción la defensa o la lucha por los pobres. Yo creo que en los hechos se da. En los hechos. Es decir, las grandes luchas, las pasadas, recientes y las actuales, tú te vas a encontrar con la confluencia de personas de diferentes edades que profesan diferentes credos y que en términos de político y de militancia política o no tienen militancia uno o tienen militancia diferente. Y eso se da con marxistas y cristianos. En los espacios de Marcha Verde, en los espacios de las luchas ambientales, en las comunidades. Narciso hace una separación, se da entre marxistas y cristianos, como que una cosa es una y otra es otra, no, como si el marxista no pudiera ser cristiano. Lo que pasa es que tienen hábitos diferentes. No, mira, el militante comunista puede ser cristiano. Ahora, el que te asume la concepción marxista no tiene que ver con una concepción religiosa, es otra lógica, es otra conceptualización del pensamiento, del origen del mundo, de su evolución, de todo esto. No está el Dios creador en esa concepción. Yo soy partidario de esto manejarlo con toda la claridad y la franqueza. Yo no me voy a presentar ante un cristiano como un creyente en Dios. Yo respeto esa creencia, pero yo tengo otra creencia.
y pienso que hay que respetarla también. Entonces, Lenin fue muy claro en términos prácticos en la construcción del Partido Comunista. Él planteaba que el ingreso al Partido Comunista, la adhesión al Partido Comunista se hacía a través de su línea programática. Si tú aceptas este programa para transformar la sociedad de esta manera, tú puedes ser militante del Partido Comunista, pero tú puedes tener cualquier fe, cualquier creencia. No solo la cristiana, sino también las religiones africanas, las religiones musulmanas. Es decir, tú puedes tener cualquier creencia y tú ingresas al Partido Comunista por el programa. En nuestro caso, muy tempranamente el Partido Comunista tuvo militantes cristianos. Y eran comunistas, eran cristianos comunistas. Entonces, claro, por eso hablo en esos términos. Bueno, siempre los sismos tienen su problema. El propio Marx se pueden identificar en 12 textos de Marx una frase lapidaria que decía: yo solo sé que no soy marxista. ¿Qué es lo que quería Marx decir con esto? Que no lo cosificaran, que no lo dogmatizaran, que no le pusieran el ismo, que vieran el pensamiento al que él había aportado de manera sobresaliente, de manera destacada, no se detenía. Era un proceso de creación constante y permanente. Es decir, era una reacción frente a la dogmatización, a querer hacer lo mismo que se había hecho con el tema religioso. Entonces, por eso yo hablo de marxista y cristiano, por eso se habla del diálogo de marxista y cristiano. Ahí entra el tema hay una controversia en términos filosóficos de la creencia, es decir, hay una diferencia filosófica fundamental, pero puede haber enormes coincidencias en la interpretación de las relaciones en la sociedad, de la lucha de clase, de los factores de la dominación, de la vía para lograr la emancipación, la liberación. Es decir, hay un campo de coincidencia enorme, y más si nos referimos al origen de ambos pensamientos, ¿no? Que tienen un origen de rebeldía en épocas distintas de la humanidad, y eso permite también una mayor aproximación. Pero hay un objetivo común en el cristianismo y el marxismo-leninismo, y es que en ambos casos el que profesa cual que sea de las ideologías, su interés fundamental es defender el hombre y la mujer. Entonces, cuando dos íconos de la comunicación en la sociedad dominicana como Orlando Martínez y Narcisazo llegaron al clímax en defensa de sus ideas, perdieron la vida, es lo mismo que ocurrió con este salvadoreño. No veo diferencia. Un militante del catolicismo y todo un militante. No hay diferencia en la lucha contra la opresión. Yo pienso que Narciso Isa Conde, que ha renunciado a todas las facilidades que pudiera dar el poder, lo hace porque el amor al ser humano, y esos héroes próceres cristianos que han caído, es por amar al ser humano, no es por... Yo pienso que el discurso no es por qué sé yo, porque ningún ser humano se siente feliz luchando solamente para que lo estén persiguiendo. El estado natural del ser humano es vivir en paz, tranquilo. Y si usted renuncia a todos esos bienestares que son naturales, como vivir sin persecución, y quien no quisiera estar de bien con lo que gobiernan, lo hacen es por salvar el hombre, salvar el alma, salvar la persona. Mira, tú no puedes separar la crítica al capitalismo de la obra de Carlos Marx, porque es el precursor de esa crítica. Es decir, el capital es la crítica en su profundidad al capitalismo. Pero tú puedes encontrar incluso en cristianos una adopción
de esa visión crítica del capitalismo, sin que renuncien a su creencia en Dios, a su creencia teológica. Es decir, no renuncian a esto. Y eso pasó con la teología de la liberación. Tú te encuentras en la teología de la liberación un nivel crítico del capitalismo en que se aproxima al marxismo. Tienen, como tú dices, una matriz fundamental que es el amor por el ser humano, que es el amor por la justicia, que es un proyecto de felicidad colectiva para la humanidad. Y entonces ahí se dan las luchas y los heroísmos, ¿no? Pero, es decir, Camilo Torres nunca renunció a su creencia teológica, ¿no? Sin embargo, cuando tú ves sus escritos y además su accionar, fue un accionar contra la opresión del capital. Entonces tú encuentras eso en Narcisazo, tú encuentras eso en Amin Abel, tú encuentras eso en Orlando, con otra evolución en su pensamiento. pero con un objetivo Fíjate que en el caso, por ejemplo, de Amin y mi propio caso, es decir, yo estudié en primaria, en una parte de la primaria, la primera parte la estudié en Puerto Plata y San Francisco de Macorís, en San Francisco de Macorís en la escuela pública. Pero una parte de la primaria yo hice en el Colegio La Salle. Y hice casi la totalidad de la secundaria con sacerdote, del Colegio La Salle, con sacerdote. Y fue en ese periodo de adolescencia donde surgió su disciplina originalmente viene de la iglesia. La rebeldía, pero fuimos siempre un tanto contestatarios. Es decir, frente al dogma fuimos un tanto contestatarios. A veces teníamos algunos problemas con los hermanos lasallistas, ¿no? Donde predominamos un poco en todo ese periodo lo conservador. Fíjate que llegó a un punto en que nuestra rebeldía va en búsqueda de lecturas, que primero José Ingeniero, que después las primeras, yo recuerdo un libro que impactó mucho en la juventud, porque impactaba la Revolución Cubana, un libro de Ray Mill que se llama Escucha Yankee. Ahí nos fuimos inclinando hacia el socialismo, nos fuimos inclinando hacia el marxismo, la madre de Gorky. Comenzamos a leer el ABC del comunismo de Buhari. Entonces, agarramos con conocimiento, podríamos decir incipiente todavía, pero con conocimiento de causa, abrazamos la causa socialista, la causa comunista, la causa marxista. Y abandonamos la concepción teológica religiosa. Fue el caso nuestro. ¿Cómo actuó la dirección del Colegio La Salle frente a nosotros? Ya nosotros habíamos salido, estábamos en la universidad, participábamos en el movimiento Fragua, primero en la lucha antitrujillista, cuando se funda la Federación de Estudiantes Dominicanos. Nos saca del cuadro de honor en que tuvimos siempre. En el cuadro de la graduación, que lo ponían por ¿cómo le llaman? En un mural. Por promoción. La promoción, exacto. Ahí yo fui tiempo después, por curiosidad, efectivamente. Ni la foto mía ni la foto de mí estaban ahí. Pero fuimos proscritos. De la misma promoción, Narciso y Amin. Sí, somos de la misma promoción. Y todavía permanecen en ese mural. ¿Es qué? No sé cuál es la situación actualmente. Pero te digo eso, esa era la mentalidad predominante entonces. Pero tú tienes después una evolución en el Colegio La Salle, ahí surge el hermano Cabeza y el padre Avelino. ¿Se acuerdan del padre Avelino? Sí, claro. Ahí en el movimiento contestatario lasallista, posterior a nuestra salida del Colegio La Salle, estamos hablando ya de la generación de los 60, 70, hay hermanos de La Salle que abrazan la causa revolucionaria, la lucha contra el balaguerismo. Bueno, al hermano Cabeza lo sacó del país Balaguer y lo estigmatizó en un discurso. Entonces, tú tienes esos procesos se van dando de esa manera, pero hay que asumirlo cada quien con su autenticidad.
Es decir, a Camilo Torres hay que valorarlo por su accionar, por su aporte en pensamiento, pudiendo tú sostener con él una diferencia de carácter filosófico. Porque en fin de cuentas, el tema fundamental te lo impone la realidad. Y la opresión no discrimina. Bueno, sí discrimina, porque la opresión favorece al poderoso, al que está arriba, al que domina, al que explota, al que excluye, y desfavorece a la inmensa mayoría de la sociedad. Pero en la inmensa mayoría de la sociedad hay la más diversidad de creencias, aunque muchas veces predomina una manera determinada de pensar en términos religiosos. En esa alianza estratégica y necesaria de los marxistas y los cristianos en aras de un objetivo de principio de ambas corrientes, luchar contra la opresión, vale decir esa solidaridad con los pobres, con los oprimidos. Hace falta que de ambas partes haya desprendimiento de cuestiones esenciales para que la unidad pueda funcionar, pueda prosperar. Si los marxistas se mantienen radicales en posiciones de las vías hacia lograr los objetivos, que tiene que ver con la manera de la toma del poder, los marxistas son más partidarios o no tienen objeción a la vía violenta, a la vía revolucionaria. Los cristianos tienen algún reparo por el tema de la violencia. O sea, ahí yo pienso que para hacer posible esa unidad o esa alianza estratégica tiene que haber un ceder, un desprendimiento de algunos aspectos en cuanto a la vía. Mira, Alfonso, eso depende muchas veces de la corriente marxista, lo que tú enfocando. Precisamente a la luz del impacto de la Revolución Cubana en el continente, primera revolución triunfante de Occidente, que además proclama una orientación socialista. A raíz de eso, muchos cristianos se inclinaron incluso por la vía armada. Es el caso de Camilo. El movimiento que inspira a Camilo Torres impacta en todo el continente y se forman los movimientos camilistas. Aquí se construyó un movimiento camilista que además llamado Porcato, y que incursionó en el tema de la lucha armada. Igual habían partidos comunistas que asumían formalmente el marxismo, que rehusaban esa vía y que interpretaban la posición del Estado soviético como la trasladaban mecánicamente a su propia realidad, el tema de la coexistencia pacífica, de la no violencia, de la vía armada. Es decir, hay un momento en que una parte del movimiento comunista coincide con la vía pacífica, decían, ¿no? Ahora, la vía de la revolución tiene diferentes formas de lucha. Y eso es lo que hay que saber: galvanizar, articular, complementar. Puede haber corrientes envueltas en grandes luchas sociales, de masa, de carácter no violento, que vayan contribuyendo en la dirección. Puede haber también movimientos armados en un momento determinado coexistiendo. El hecho incluso de los métodos tampoco debe dar lugar a una separación absoluta, porque lo fundamental es el propósito, es el objetivo, es la meta. Si tú estás contra el orden establecido, contra el orden opresor, bueno, que puede tener en un momento determinado forma de dictadura, de represiva, de todo esto, o puede combinar formas de pseudodemocracia con dictadura y represión, pero en fin de cuentas, todas las formas de lucha conforman la vía de la revolución. Ahora puede haber un momento determinado en que una forma de lucha predomine sobre otra en la ruptura del poder establecido, la ruptura de ese Estado,
el desmoronamiento de ese Estado. Hasta ahora, los procesos revolucionarios de profundidad han incluido un elemento de ruptura violenta indiscutible. Y es lo que diferencia muchas veces procesos revolucionarios cubanos en los tiempos recientes de otros procesos en el continente. Incluso su solidez, ¿por qué? Porque abolió totalmente el Estado, produjo transformaciones en las relaciones de propiedad, en el sistema en su conjunto, y dio mucho más estabilidad al proceso de cambio. Bueno, interesante el tema, interesante la reflexión, pero es tiempo de ir a una pausa, así que no se muevan, que hay mucho más en Tiro al Blanco y en Voz para el Cambio. Vamos a la pausa.